Esta noche el presidente Joe Biden está revelando un nuevo plan para perdonar la deuda estudiantil a millones de estadounidenses. Así, el jefe de Estado espera dar cumplimiento a una de sus promesas de campaña. El escenario del anuncio fue Madison, una ciudad con una gran población universitaria en un estado péndulo como Wisconsin. Vamos a conversar sobre esto con la subsecretaria asistente del Departamento de Educación de Estados Unidos, Montserrat Garibay. Montserrat, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos. Montserrat, ¿podrías darnos un poco más detalle de este plan del presidente Biden? Por supuesto. Pues hoy la administración Biden-Harris dio a conocer los detalles iniciales de una propuesta de plan que pues va a brindar alivio a millones de personas con deuda estudiantil en todo el país. Y las propuestas permitirán, pues, número uno, la cancelación de intereses acumulados para más de 25 millones de deudores que deban más que sus préstamos originales. Puede ser que las personas que hayan pagado hasta más de 20 años califican. Sí. También la condonación automática de deudas, pues para personas que de otro modo serían elegibles para la condonación de préstamos bajo el plan de SAFE. Y esta eliminación de la deuda estudiantil para personas, como ya lo había mencionado, que hayan pagado por más de 20 años. Montserrat, ¿en qué se diferencia este plan de los planes anteriores para perdonar o cancelar deuda estudiantil? ¿Cuál es la diferencia básica de este plan? Pues que ahora el departamento ha tomado, ha aprendido, estamos haciendo estos cambios que queremos hacer, va a ser bajo la Ley de Educación Superior y pues vamos a tener tiempo para que parte del proceso es pedir comentarios y así tener el público que dé sus comentarios y pues para el otoño tendríamos el plan final para lo que sería este plan. Ahora, el plan anterior del presidente Biden para perdonar préstamos estudiantiles fue impugnado ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado entonces ahí? ¿Este es un reemplazo de este plan? ¿Y qué seguridad tienen los estadounidenses de que esto no se quede solamente en un anuncio? Esto es un plan diferente, es un plan donde nosotros, el departamento, ha estudiado cómo será un proceso donde tengamos el proceso para que tengamos comentarios del público. Entonces es un poquito diferente porque está bajo la Ley de Educación Superior. Más o menos en el tiempo, en la ventana de tiempo que ustedes están manejando en la Casa Blanca. ¿Esto cuándo podría salir adelante? ¿Cuándo se podría convertir en ley? ¿Cuándo podría entrar en vigor este plan? Estamos esperando que sea para en el otoño. Vamos a tener el plan, el plan final. ¿Hay un cálculo de cómo este plan principalmente podría ayudar, potencialmente podría ayudar a nuestro público hispano? Obviamente, este plan ayudaría a muchísimas personas que han estado pagando por los últimos 20 años sus préstamos y sería algo que transformaría obviamente la vida de muchísimos estudiantes, sí, de muchas personas que han estado pagando sus préstamos. ¿Pero tienes un número, un cálculo? Pues ahorita ya hemos brindado a más de 4,000 millones de personas, sí, con un alivio de 146,000 millones de dólares. Realmente perfecto. La administración Biden-Harris ha sido la administración que ha ayudado, otra vez te digo, a 4 millones de personas. Bien. Te agradezco mucho por tu tiempo, eres muy amable, muy gentil. Claro que sí. Gracias. Vamos a seguir conversando sobre este tema con nuestros panelistas. Y la pregunta para ustedes es, bien, ¿qué piensan de este nuevo plan del presidente Biden? ¿Crees que se va a volver verdad? ¿Crees que lo van a poder pasar? ¿Crees que va a ayudar a la gente o no? Yo creo que sí va a poder pasar porque la Ley de Educación Superior del año 1965, tal y como ella lo mencionó, le da la discreción al Departamento de Educación de poder cancelar o reducir los préstamos de personas específicas, incluyendo a personas que ya han pagado más de 240 a 300 meses consecutivos, que se traduce a 20 o 25 años. Y eso es precisamente lo que ha podido hacer Biden bajo la ley hasta ahora. Y ellos quieren poner esta propuesta para poder quitarles a las personas, un ejemplo, tu préstamo fue de $15,000 y ahora mismo por los intereses tienes un préstamo de $20,000, o sea, ni siquiera has logrado pagar a pesar de que llevas años
Y es precisamente el problema que tienen los préstamos estudiantiles, que pareciera que están diseñados para que una persona nunca pueda terminar de pagarlos. Por ejemplo, me pongo yo me gradué en el 2015 y yo todavía no he podido, he estado pagando desde entonces, no he podido ni siquiera tocar el principal, a pesar de que tengo tantos años de estar pagando. Sí. Y me parece que es una buena iniciativa para ayudar a las personas. Y de hecho, los latinos son de las personas que más se van a beneficiar. En lugar de tener que seguir pagando estos préstamos que ya tienen más de 20 años pagando, van a poder comprar un auto, una casa o invertir ese dinero en algo diferente que también entonces le devuelve a la economía del país. Yo encuentro varios problemas con esta legislación, o por lo menos este intento a que se convierta en legislación. Una, comenzando con el hecho de que pueda ser considerado inconstitucional, tal como ya lo habían determinado el año pasado. Obviamente él busca tratar de sobrepasar ese posible riesgo, diciendo que no, que solamente son no las tasas de interés, sino el interés acumulado en estos préstamos que lo va a perdonar. Pero también tenemos que analizar que esto es como quiera dinero que se le está atribuyendo al contribuyente, a que la persona, que puede incluir personas en este país que nunca fueron a la universidad, porque les resultaría muy costoso que ellos se tengan que responsabilizar de la deuda de otra persona, y así también incentivando que las universidades sigan subiendo el costo de ir a la universidad, sigan implementando más fees y simplemente justificando subir eso para que sea muchísimo más costoso, para que futuras generaciones y más personas sigan yendo a la universidad, porque saben que al final del día el que se va a encargar de esa deuda no son las mismas personas que retiran este dinero prestado, es el gobierno. Una crítica que escuché hoy sobre este plan estudiantil hacía referencia a que es un plan que todavía falta, como nos contaban hace algunos instantes, que reciba comentarios del público, falta todavía que pueda ser implementado, como nos decían ahora, falta todavía ver si puede ser o no impugnado, como nos decían ahora, pero sin embargo se utiliza políticamente en este momento para anunciarlo y para traer votantes jóvenes que estarían faltando dentro de lo que se necesita para que el presidente Biden sea presidente. ¿Estás de acuerdo con esa crítica o no? Bueno, en realidad ya vimos hace varios meses que Biden intentó, y lo vimos cuando fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le negó esto a Biden, pero desde entonces Biden ha estado buscando otras avenidas para poder brindar este alivio a las personas. Como ya lo escuchamos, 4 millones de personas ya han recibido este alivio, y esta es una forma de Biden de continuar lo que él desde hace meses empezó. Y la realidad es que está más claro que nunca que el día de hoy podríamos ver en unos cuantos meses a Donald Trump en la presidencia. Biden tiene que hacer lo que pueda antes de irse de la Casa Blanca, de perdonarle su préstamo estudiantil a cuantas personas sea posible en cuanto el marco de la ley se lo permita. Hay una dosis de oportunismo político en esto. De nuevo, en un plan que todavía no se puede implementar, que todavía le falta algo y que todavía, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el pasado, pues no necesariamente es un slam dunk. Claro, y estamos a menos de un año de las elecciones. Él lo que está buscando es crear la ilusión, no necesariamente que esto se vea aprobado, pero crear la ilusión a los jóvenes, sabiendo que está perdiendo el apoyo dentro de nuestra generación, para decirles, esto viene en camino, pero lo más probable es que esto no se vaya a decidir por la Corte Suprema hasta luego de las elecciones, y lo que pueda resultar sobre eso es que sea inconstitucional. Pero de todas maneras, sea lo que suceda, Joe Biden está dependiendo en que esto sea otra estrategia como para decir, estoy intentando luchar por algo para ustedes, para que ustedes terminen votando por él. Lo que también es cierto es que el presidente Trump no habla de estos temas. Y eso es uno de los temas más importantes, sobre todo para los más jóvenes, que no tienen solucionado sus préstamos estudiantiles, son carísimos, lo que tiene que ver con la acumulación de intereses tiene afectados a gran parte de la población. ¿Por qué Trump no habla de estos temas cuando son tan cruciales? Cuando habla de los temas económicos, él está hablando en general también de lo que son los resultados o las soluciones a largo plazo. Esta perdonación de deuda, ya lo hemos explicado, no es beneficioso. Lo que sí es beneficioso es crear unas políticas donde exijan que las instituciones universitarias también se encarguen de esa deuda, del dinero que no esté repagando el estudiante, que ellos se responsabilicen por lo que falte. Las universidades tienen demasiados fondos de los mismos donantes que pueden utilizar para cobrar ese espacio ese gap entre lo que les hace falta y lo que el estudiante debería de pagar, y también deberían de reducir de los préstamos estudiantiles, pero sí puede hablarle a sus multimillonarios de los recortes de impuestos que les va a dar. O sea, porque siempre las prioridades un tema que no tiene nada porque es la verdad, esas son las prioridades de Busca la legislación de Virginia Fox. Todas las opiniones, todos los ángulos, esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted.